Miguel nos va a responder una pregunta que estamos desarrollando en este tiempo de reflexión y es ¿por qué estudiar teología? Y sobre todo en la Unibautista. Bienvenido, Miguel. Buenos días. Bueno, qué grato es poder estar en esta mañana con ustedes. Yo saludo tanto a los presentes que están en este lugar como a las personas que se conectan por medio de la plataforma Meet. Primero que todo hay que recordar que la teología afortunadamente es una carrera que tiene varios enfoques esenciales. En el estudio de la teología nos preocupamos por saber más de Dios. Nos preocupamos por la revelación que tenemos de Él. Nos preocupamos por los eventos históricos donde Él se dio a conocer. Nos preocupamos por investigar acerca de su magna obra con el pueblo de Israel. Nos preocupamos por conocer acerca de cómo Dios se manifestó en carne y habitó en este mundo en el que nos encontramos. Es cierto que nos preocupamos mucho por conocer toda la información posible acerca de Dios, pero también nos preocupamos por conocer sobre el ser humano. Nos preocupamos por saber el privilegio que tiene por pertenecer al cuerpo de Cristo. Nos preocupamos por responder a sus necesidades con las Sagradas Escrituras y dando una buena hermenéutica y exégesis. Nos preocupamos en cómo el ser humano perdió su directa relación con Dios, pero al mismo tiempo nos preocupamos por dar las sugerencias para que pueda volver a recuperar su relación directa con Dios. En este camino que estoy cruzando en la Unibautista, puedo darles a conocer, en mi opinión, el por qué estudiar teología. Estudiar teología porque por medio de la teología me di cuenta de que el estudio del Antiguo Testamento no es solo un libro. Pues sí, es un libro, pero es un libro ampliamente rico en contenido e interesante. Estudiar teología porque por medio de la teología me di cuenta de que es fundamental conocer la historia del cristianismo para poder saber y valorar el privilegio que tengo de poder decir libremente que soy seguidor de Jesús. Estudiar teología porque por medio de la teología me doy cuenta de que debo ser muy cauteloso y cuidadoso al momento de hablar en público, tratar lo mejor posible a no utilizar muletillas o preocuparme por mi presentación y oratoria, y con mucho temor y reverencia si se va a hablar de Dios. Estudiar teología porque por medio de la teología me preparo y me preocupo por saber cómo ayudar a una persona que atraviesa un proceso difícil, que ni él mismo sabe qué hacer. Y por medio de la teología me equipo de herramientas para poder escuchar a esa persona, para poder comprender a esa persona y para poder ayudar a esa persona en ese momento difícil. Estudiar teología porque en lo personal me abrió los ojos para reflexionar de que hay mucho trabajo social por hacer, porque no solo me debe bastar con saber que Jesús hizo buenas obras, sino que también debo de seguir ese ejemplo y también yo ejecutar buenas obras y contagiar a otros a que estudien que Jesús hizo buenas obras que marcaron la vida de miles de personas y que como buen seguidor de Jesús yo también debo dejar obras que marquen ese corazón de muchas personas por medio de la obra social. Estos y muchos otros conocimientos y verdades he aprendido en mi paso por la Unibautista. En conclusión, estudiar teología es un privilegio y una bendición. Y yo creo, en mi opinión personal, que quien dice que no es necesaria la teología es porque no conoce la teología. Muchas gracias. Buenos días. En esta mañana para mí es un placer, un privilegio presentarles al pastor Estriberto Britton.
El pastor Estriberto Britton, pues es una persona muy significativa para la generación nuestra, porque cuando estábamos estudiando aquí, él ya era un egresado, un pastor, trabajó aquí en la ciudad de Cali. Él viene originalmente de las islas, San Andrés, Providencia, y estudió aquí y se graduó y desempeñó el ministerio pastoral, pero después se vinculó con el ministerio de la letra escrita, de las publicaciones que las editoriales, especialmente en Lightwave, estuvo trabajando durante varios años hasta que se jubiló allí, ¿no? Él y su esposa y sus hijos sirvieron allí en Nashville, en Tennessee, y su ministerio pues ha sido muy caracterizado por el énfasis también en el evangelismo. Entonces esta mañana pues nos complace tener a Estriberto de visita aquí en la ciudad de Cali, y por eso le hemos invitado para compartir la reflexión bíblica del día de hoy. Bienvenido, Estriberto. Muchas gracias, Pablo. Bendiciones. Amén. Bueno, es una verdadera alegría, es un gozo especial poder estar aquí en la capilla Ben Axel Wellmaker. Todavía me acuerdo cuando esto se construyó hace algunos años atrás, y Dios nos ha dado el privilegio de servirle por muchos años. Como mencionó el hermano Pablo, yo nací en una isla, la isla colombiana de Providencia. Y a los 6 años me sacaron de la isla. Mi mamá nos sacó de la isla para ir a vivir a la República de Panamá. Inicié el primer grado a los 7 años sin saber español, porque en la isla se hablaba puro inglés. Entonces, inglés es mi primer idioma. Y yo viví 14 años en Colón, en Panamá, y luego regresé a Colombia. Regresé a la ciudad de Cali para continuar mis estudios de medicina en la Universidad del Valle. Mi hermano Juliano era estudiante del seminario. Consiguió permiso para que me hospedara aquí por una semana mientras hacía los arreglos, conseguía un lugar donde vivir y estudiar en la universidad. Pero estando aquí, una semana después, mi pastor de la iglesia en Panamá dijo que el Señor me arrestó. El Señor me arrestó. Y yo tuve una lucha con Dios toda la noche como Jacob lo tuvo, hasta que me sometí, me rendí al Señor para servirle y dejé los planes de medicina para estudiar en el seminario. Pero tengo que hacer un paréntesis para que entiendan el contexto de esa realidad. En la isla de Providencia, en esa época, la década de los 50, no había nada. Ni agua potable, ni energía eléctrica, ni hospital. Había un médico para toda la isla. Y la mortandad infantil era algo muy grande. Al punto que yo me enfermé, tendría como 2 o 3 años. Y un médico para toda la isla, él vino, me visitó a mi mamá, pues, y mi mamá le mostró lo que estaba sucediendo. Y él le dijo a mi madre, él no va a durar la noche, no va a sobrevivir aquella noche. Y mi madre, como creyente en el Señor,
ella me tomó en sus brazos y clamó a Dios y le dijo, Señor, si tú lo salvas, yo te lo entrego. Y Dios fue misericordioso. Por eso yo crecí sabiendo que Dios me había salvado con un propósito. Pero, al igual que Jonás, yo traté de huir lo más lejos posible de esa realidad. Yo no quise ser pastor ni misionero y mucho menos, pero estando aquí, y no era el aspecto emotivo, muchos pensaron que era puras emociones la decisión que yo tomé. Fui aceptado en el seminario a prueba por un año porque había mucha duda de que esta decisión era genuina. Y esta decisión tomó lugar el 25 de octubre de 1971. Perdón, 71. Tenía 20 años. Y a Dios gracias doy porque desde ese momento en adelante mi vida ha estado entregada al servicio de Dios. Aquí conocí a mi esposa, que era estudiante. Aquí en el año 73 nos casamos y Dios nos ha dado el privilegio de ministrar en muchos lugares y doy gracias a Dios por ese privilegio. Así que quería compartir algo de esta realidad. A través de los años he tenido el privilegio de ministrar en el campo de evangelismo con el equipo del hermano Bruce del Monte. Algunos de ustedes recordarán ese nombre. Él sigue vivo. Yo lo visité en el mes de junio. Tiene 94 años. Y luego el ministerio con Lifeway. Anteriormente se conocía como Junta Bautista de Escuelas Dominicales en la ciudad de Nashville. Y por muchos años trabajé con ellos, serví, viajé por todas partes compartiendo principalmente en las áreas de discipulado. Así que por eso doy gracias al Señor. Y bueno, en esta mañana quiero desafiarles a una pequeña reflexión. Pero antes de eso, el canto, el himno, Usa mi vida. Quiero hacer un paréntesis y darles una ilustración fascinante que a mí me ha impactado en gran manera. Lo escuché en un video, lo vi en un video de un anciano predicador. Y no sé por qué me ha dado el deseo de compartir esto. Pero aquel predicador decía, cuando yo era más joven, yo siempre pedía a Dios que me use, que usara mi vida. Y él dice, con el correr de los años, ha descubierto que esa es la oración equivocada. Sorprendente, ¿verdad? Y él dice, nuestra oración no debe ser que Dios nos use, sino que el Señor nos mantenga útiles. Porque si usted es útil para el servicio del Señor, el Señor lo va a usar donde quiera que esté. ¿Están conmigo? Si somos útiles, Dios nos va a usar. Y esto es sin costo alguno, se lo doy. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hay dos versículos que quiero simplemente reflexionar un poquito en cuanto a esto. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hace un par de meses se celebró en Francia un evento que se hace cada 4 años. ¿Cómo se llama ese evento? Las Olimpiadas, ¿verdad? Y allí en las Olimpiadas hay diferentes clases de competencias que se llevan a cabo. Y quiero que pensemos en el fútbol. ¿Ok? Vamos a pensar por unos momentos en un partido de fútbol. Ahí en las Olimpiadas se dieron partidos de fútbol y se están dando en estos días también. ¿Cuáles son algunos elementos? ¿Puedo sacar esto y moverme un poquito? Sí. Gracias. Yo prefiero caminar un poquito. ¿Cuáles son algunos elementos que son necesarios para llevar a cabo un partido de fútbol? Quiero que hablen ustedes, respondan. ¿Qué se necesita para llevar a cabo un partido de fútbol? Cualquiera puede hablar. Un balón, ok, muy bien. La cancha, los jugadores, los atletas, las reglas, ok. Un árbitro, el árbitro sirve para que las reglas se cumplan. Entrenamiento. ¿Algo más? ¿Cómo? Uniforme. ¿Qué? El técnico. Muy bien. ¿El qué? El médico. Para los que salen heridos. Ok, muy bien. Eso está bueno. Falta algo muy importante. Sí, los jugadores, ya se mencionó. ¿Las qué? Tarjetas rojas y amarillas. Ok. Pero hay algo más que se les está olvidando. El público, ¿ok? El público, ahí está. Y entonces los jugadores entran al campo y empiezan a patear el balón a como dé lugar. ¿Sí o no? Ok, ¿hacia dónde van los jugadores con el balón? A la cancha. ¿Y la cancha qué es? La cancha es la meta. Ok, entonces, aquí en este pasaje, yo veo algunas realidades similares a los elementos que ustedes han mencionado. Las encuentro aquí en este pasaje. Y brevemente vamos a examinar estas realidades. Por ejemplo, gracias hermano. Por ejemplo, el texto dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los fanáticos, los aficionados. Ahora, nosotros, estoy pensando en la realidad de que nosotros somos atletas espirituales participando en una gran carrera cristiana. O sea, estamos en la carrera cristiana, somos atletas. Y hay estos elementos que están también rodeándonos porque es la realidad. Entonces, la audiencia, la fanaticada. ¿Qué sucede cuando el equipo juega bien? ¿Qué hacen los fanáticos? ¿Cómo? Gritan. ¿Qué más? Se emocionan y celebran. ¿Qué sucede cuando el equipo juega mal? Se deprimen, les lanzan tomates muchas veces o botellas, ¿verdad? Entonces, la realidad es que nosotros también como creyentes, como atletas espirituales, tenemos a personas que nos rodean y nos observan todos los días de qué manera nos comportamos. ¿Sabían eso ustedes? Me acuerdo
Esto sucedió hace un par de años atrás. Yo estaba en una tienda, en un supermercado grande, allá en Estados Unidos, en el área donde vivimos, en la farmacia, buscando una medicina para mi esposa. Estaba sirviendo en la iglesia, había necesidad de algunos diáconos más y me pidieron para servir como diácono y yo acepté. No hay ningún problema con eso, ordenado como pastor, como ministro en el año 78, pero si yo puedo servir como diácono, yo decidí hacerlo. Y estaba en la fila para que me atendieran. Estaba el primerito aquí para ser atendido. Y viene un señor, se atraviesa y se me adelanta. Y va al lugar y lo empiezan a atender. ¿Qué habría hecho usted? Ajá. Le pega un grito. Le saca la piedra. Ok. Yo no hice nada. Simplemente me quedé callado. Él terminó. Cuando termina, se voltea y me dice, tú eres un diácono en la iglesia Tulip Grove. Le dije sí. Y me dijo, el domingo pasado tú oraste durante la cena del Señor. Y le dije sí. Y en efecto, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si yo empiezo a comportarme de una manera que no refleje el carácter cristiano? Se arruina el testimonio. No solo el mío, sino también el de la iglesia. O sea, hay personas que continuamente nos observan para ver de qué manera representamos a Jesucristo donde quiera que vivamos. ¿Están conmigo todavía? ¿O ya les está dando sueño eso? Entonces, continuando la lectura, el autor de Hebreos continúa diciendo que debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿qué es esto? Ya hemos visto la audiencia. ¿Qué representa esto? Alguien lo mencionó allá atrás. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Esa es la preparación. Los atletas, los futbolistas, ellos cuando toca un partido, no simplemente van el día del partido a jugar. ¿Qué tienen que hacer mucho antes? Prepararse, entrenamiento. Los atletas que participan en las Olimpiadas se entrenan durante ¿cuántos años? 4 años. Para un evento. Y muchas veces simplemente se resbalan y se acabó. Entonces hay una preparación. Como atletas espirituales, la preparación que debemos hacer, nos dice el autor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Despojarse del peso y del pecado. El pecado, sabemos, yo no voy a empezar a dar definiciones teológicas aquí del pecado en el seminario, pero el pecado básicamente es desobediencia a Dios. Pero el pecado, cuando jugamos con el pecado, nos destruye. Hay una ilustración que uso muchas veces para mostrar lo que el pecado hace en la vida de una persona. Y esta ilustración viene de las regiones polares, donde hay mucho frío, donde hay mucho hielo y nieve. Y es la manera como cazan los lobos salvajes. ¿Ok?
aquellos personajes toman una presa de carne, un filete de carne, y consiguen navajas de afeitar de doble filo, que yo creo que ya no las hacen, ¿verdad? Ya son navajas más modernas, pero de doble filo, y las incrustaban dentro de la carne y luego la ponían allí a la intemperie. Los lobos vienen y empiezan a olfatear, sienten que hay carne allí, y con el olfato se va derritiendo un poquito el hielo que hay allí o la nieve, y llegan a la carne misma. Como dicen los mexicanos, llegan al mero mero, la mera carne. Y cuando saborean la carne, con la navaja se cortan y empiezan a sentir el sabor de la sangre fresca. ¿Pero de quién es la sangre? De ellos mismos. Y con más insistencia tratan de devorar la carne, y poco a poco se van desangrando. Después de un rato, ellos dejan de ser un lobo salvaje y llegan a ser un lobo muerto. Hermanos queridos, esta ilustración es muy gráfica, yo lo sé, y seguramente le estoy arruinando el almuerzo a algunos de ustedes. Pero el pecado comienza como un olor agradable, y el sabor también es muy agradable, pero a la larga nos destruye. Dice el autor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. El concepto de paciencia no es tenderse y morir. La idea fundamental de paciencia conlleva la idea de resistir activamente una carga que ha sido impuesta sobre uno. Resistir activamente, en otras palabras, buscar soluciones a los desafíos de la vida. Tuve un gran amigo, su nombre era Eduardo Reeves, Ed Reeves. Él ha estado en Cali años atrás, y yo he recorrido América Latina dando su testimonio con él, traduciendo su testimonio. A los 19 años, Eduardo se encuentra en Corea. Estaba lastimado, herido, en condiciones de temperatura bajo cero. Él estaba herido y lo dejaron allí por muerto. La historia es fascinante. Milagrosamente logra salir de allí, llega a los Estados Unidos, o lo llevan, y le amputan ambas manos, no tiene dedos, y ambos pies. Y Eduardo se despierta después de la cirugía, y está su papá sentado al lado de él. Y su papá está llorando, a moco tendido, como decimos por aquí, llorando. Y Eduardo le dice: papá, pero ¿por qué lloras? Y le dice su papá: hijo, ¿no te das cuenta de que acaban de amputarte los pies y las manos? Y Eduardo dice: entonces tendré que aprender a caminar. Esa es la realidad de la paciencia. Buscar soluciones al desafío. Eduardo vino aquí a Cali en el año 75. Yo traduje su testimonio por primera vez en varias iglesias aquí.
y recorrimos América Latina. Eduardo lo hacía todo. Manejaba su carro, caminaba. Literalmente, a veces teníamos que subir pequeñas lomas. En su condición lo hacía. Lo único que no podía hacer Eduardo era abrocharse el botón. Eso era todo lo que no podía hacer. Pero vivió una vida larga, se casó en silla de ruedas, tuvieron 5 hijos, adoptaron 2 coreanos. Y la vida de Eduardo fue una cosa fascinante. Corramos con paciencia, busquemos soluciones prácticas. No es simplemente tenderse y morir. A Eduardo le dijeron que jamás llevaría a cabo una vida normal, viviría una vida normal. Demostró todo lo contrario, porque tenía la fe puesta en el Señor y estaba dispuesto a tomar decisiones sabias. Y la escritura dice, el versículo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya hemos visto la audiencia, la preparación, las reglas, corramos con paciencia. Y puestos los ojos en Jesús, esa es la meta, el goal. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, nosotros como creyentes muchas veces ponemos nuestra mirada en el líder o en el pastor. El pastor no es su meta, el líder no es su meta. Su meta es el Señor Jesucristo. Y pensando en esto, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro está en la barca con los discípulos y el Señor Jesucristo viene andando sobre el mar y se espantan y Jesús dice, no se asusten, soy yo. ¿Y qué dice Pedro? Si eres tú, ¿qué? Mándame que yo vaya. Y Pedro sale de la barca, del barco, y empieza a caminar sobre el agua. Y después de eso, ¿qué dice el texto? Al ver las olas y el viento. ¿Qué pasó? ¿Pero qué sucedió con eso? Ok, ¿qué sucedió? Cuando dice al ver las olas y el viento, ¿qué? Se hundió. La pregunta del millón es ¿por qué se hundió el apóstol Pedro? ¿Por qué se hundió? Falta de fe, ok. Es más que eso. Quitó la mirada del Señor. ¿Por qué? Si él se hubiese permanecido mirando al Señor, no habría visto las olas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en nuestras circunstancias, eso nos abruma y muchas veces esto nos hace caer. Mantengamos nuestra mirada firme en el Señor. Y el último elemento que encontramos allí, dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el premio. El premio. Como creyentes en el Señor Jesucristo, también Dios tiene un premio para nosotros. Y concluyo con un par de versículos de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. Dice el texto, he peleado la buena batalla. Como soldado, el concepto ahí de pelear es como un soldado luchando mano a mano, un boxeador. He peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera.
hemos estado hablando de carrera. Nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a acabar la carrera y la pregunta es ¿cómo la vamos a acabar? El apóstol Pablo veía su vida cristiana, su desarrollo, su ministerio, la veía como una carrera de atletismo. He acabado la carrera, he guardado la fe. La idea de guardar la fe es la idea de proteger la fe. Pero después dice, por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. También el Señor tiene para nosotros una corona de justicia, un premio, el cual nos dará a todos nosotros, a los que amamos su venida. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir como atletas espirituales con integridad y obediencia, de tal manera que cuando nos vean a nosotros, donde quiera que estemos, podamos representar adecuadamente a Cristo y no traigamos vergüenza al nombre del Señor. Padre eterno y Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de servirte. Y Señor, una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos. Que tú nos mantengas útiles de tal forma que donde quiera que estemos podamos representar a Cristo y glorificar tu nombre. Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, un mensaje muy retador para los que estamos hoy aquí, los que estamos conectados. Hoy se celebra o se conmemora más bien, perdón la palabra se celebra, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y con un mensaje tan retador como el de hoy, de verdad que sí vale la pena, como decía el hermano Estriberto, que hay que continuar. Él decía una frase continua y es buscar soluciones a los desafíos de la vida. A veces solos no podemos continuar. Ustedes y yo tenemos la gracia de contar con la palabra, la escritura, el Espíritu Santo, con la iglesia y también con la Unibautista. Entonces, en conmemoración de este día de la prevención, unámonos. No se quede calladito, no se quede calladita y corramos juntos esta carrera, que es muy importante. Continuamos entonces, van a haber unos cambios dentro de este tiempo de reflexión. Creo que los que ingresaron por la puerta principal encontraron ahí los anuncios. Entonces, para que usted esté pendiente de la programación que vamos a tener, se van a dar anuncios de pronto muy puntuales. Pero en las redes de difusión de los estudiantes presenciales, virtuales, de posgrado, trabajadores, se está socializando toda la información. Así es de que usted esté atento allí por los medios de comunicación que contamos con la Unibautista, tanto presenciales como virtuales. Puntualmente estamos invitando para los docentes la conversación que tienen con el capellán, conversaciones con el capellán, el doctor Osberto Guerra, para el próximo jueves 12 de septiembre, 10 de la mañana en sala de juntas. Y nuestro evento que tenemos para que estén orando por los que salimos al viaje misionero, el próximo jueves 5 de la mañana salimos de aquí de la Unibautista haciendo la obra misionera en Papayal, Buenaventura, y regresamos confiando en Dios el próximo domingo. Así es de que sus oraciones son muy importantes para que estemos allí pendientes. Quiero que ahí donde usted está, vamos a hacer una oración por aquellos que han decidido tomar esa decisión de no continuar más, pero también por aquellos que han perdido su vida por X o Y razón. Entonces vamos a orar.
allí como usted está. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana agradecemos por tu palabra expuesta hoy, la cual nos llena de ánimo para continuar, la cual nos recuerda que esta carrera, Señor, hay que andarla también despacio, sin afán. Y hoy, Señor, de una manera especial, oramos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que tienen conflictos, Señor, y no saben cómo solucionarlos. Hoy, Señor, desde la Unibautista clamamos para que haya una luz, una esperanza por todos aquellos. Oramos por aquellos que han sido secuestrados. Oramos por aquellos que han perdido su vida, Señor. Oramos por aquellos que están siendo maltratados. Oramos por aquellos que han sido abandonados. En esta mañana creemos, Señor, de que este reto de la fe, del estudiar teología, del expandir tu reino, Señor, por medio de la teología, por medio de este lugar donde tú nos has puesto, es esencial también, como decía Miguel, para ayudar a las comunidades, para mostrar a otros las obras, Jesús, que tú hiciste y que, como dice tu palabra, nosotros haríamos cosas mayores. Por eso hoy oramos para que tu Espíritu Santo nos siga ayudando en esta carrera, para que tu Espíritu Santo nos siga impulsando a dar esas palabras oportunas a todos aquellos que las necesitan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, creyendo que la Unibautista está en tu corazón y que seguimos avanzando. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén.